Hola a todos un día más. En este vídeo os voy a presentar una introducción de la filosofía. ¿Qué es esto de la filosofía? ¿En qué consiste la filosofía? ¿De quién podemos decir que es un filósofo? ¿Cómo podemos reconocer a un filósofo por la calle? Etcétera. Entonces, aunque peque un poco de tradicionalista, de polvo, huela a naftalina, etcétera, vamos a comenzar definiendo qué es la filosofía, ¿vale? Y para ello nos vamos a ir a la etimología, pues, de la palabra filosofía, que es una palabra que proviene del griego y que está compuesta por el verbo philein, que significa amar, y por el sustantivo sofía, que significa sabiduría. Entonces, la filosofía sería algo así como el amor a la sabiduría, ¿vale? O la búsqueda de la sabiduría. Se dice que el primero, ¿vale?, en llamarse a sí mismo, denominarse a sí mismo filósofo, fue el filósofo, valga la redundancia, y matemático griego Pitágoras. En vídeos sucesivos vamos a ver la relación que podemos establecer entre la filosofía y la ciencia, ¿vale? Porque en un primer momento, pues la física, la geometría, la matemática, que ahora son saberes independientes, formaban parte de la filosofía, ¿vale? Pero eso, ya digo, lo veremos en vídeos sucesivos. Entonces, ¿por qué se llamó Pitágoras, allá por el siglo VI a.C., filósofo a sí mismo? Pues yo quiero pensar que fue más modo irónico que modo modesto. Siempre me gusta más la ironía que la modestia, las cosas de la vida. Se llamó a sí mismo filósofo para distinguirse de los sabios, ¿vale? Si decimos que el sabio es el que lo sabe absolutamente todo de todas las cosas, pues Pitágoras, el bromista de Pitágoras, metió ahí un zasca o una puya diciendo que él no era sabio, puesto que no sabía absolutamente todo de todas las cosas, puesto que esto es prácticamente imposible. O sea, imposible conocer todo acerca de todo, siendo mortales y viviendo pues eso, lo que vivimos. Entonces se denominó a sí mismo filósofo como aquel que está a la búsqueda, ¿vale?, de la sabiduría, o que ama la sabiduría, frente a aquellos sabios que prácticamente no existen, y de ahí la puya de Pitágoras, que lo saben absolutamente todo. Luego vendrá otro señor muy majo, que se llama Platón, ¿vale?, allá por el siglo V, IV a.C., más del cuarto que del quinto, y que este sí también meterá una segunda puya. Y dirá que de entre todas las personas que existen en el mundo mundial, ¿vale?, decir que una persona es sabia, muy raro, porque no se puede saber absolutamente todo acerca de todo. O sea, tú haces, por ejemplo, un grado en filosofía y haces el grado, 4 añitos, ¿vale? Y luego, como una vez que tienes el grado es como si no tuvieras nada, y más en filosofía, pues te especializas en un máster, y el máster está especializado en una de esas ramas que has estudiado en esos 4 años, ¿vale? Entonces, se supone que en esos 4 años prácticamente no sabes absolutamente nada, por lo que te tienes que especializar en una rama en concreto. Pero acabarás el máster y harás a lo mejor un doctorado o un curso de especialización porque todavía no te acabas de especializar en esa rama. Ojo, en una rama, el resto de la filosofía tiene muchísimo más. Entonces, si no somos capaces ni de ser profundos sabios, por así decirlo, en una rama en concreto o en una disciplina en concreta, ¿cómo vamos a saber acerca de todo y además a un nivel top? Imposible. Entonces, como Platón decía, pues sabios, lo que se dice sabios, prácticamente que ninguno. Y Platón, que también era, en fin, decía que la mayor parte de las personas podemos agruparlas en un segundo grupo, que este sí es súper numeroso, este está aquí integrado por multitud, que es el grupo de los necios, los tontos de toda la vida, ¿vale? ¿Y quiénes son los necios? Pues los necios, según Platón, son aquellos que ignoran muchísimas cosas, pero es que además están satisfechos de su ignorancia, ¿vale? O sea, vosotros ponéis Tele5 y ya más o menos ahí vais viendo a lo que me refiero. O sea, son esta gente que ignora muchísimas cosas, pero es que además alardea de que no sabe. O sea, estamos en la era de la información, que podemos obtener vídeos divulgativos de cualquier lado, que tenemos 40.000 bibliotecas para sacar libros sin pagar absolutamente nada, que tenemos un montón de páginas para
para leer libros online y aún así están tan satisfechos de sí mismos de decir que no me he leído un libro en toda mi vida, completo. O sea, pues ese tipo de gente, ¿vale? Que son tontos y encima alardean de que son tontos. Pues en este grupo dice Platón que está la mayoría de la gente, ¿vale? Sabios ninguno, tontos muchos, y luego hay un grupo intermedio, dice Platón, que es el grupo de los filósofos. Entonces, ¿qué les pasa a los filósofos? Pues los filósofos también ignoran muchísimas cosas, al igual que los necios, ¿vale? Pero la diferencia de los filósofos con respecto a los necios es que saben que no saben, es decir, que saben que son ignorantes en muchas cosas. Y por este motivo, ¿vale? No dejan de hacerse preguntas, no dejan de querer saber mucho más de lo que saben, ¿vale? Emprenden ese camino en busca de conocer más cosas acerca de todo, ¿vale? Para acercarse cada vez más a la sabiduría. Aunque saben que pues, esta meta que persiguen de alcanzar la sabiduría o de abrazar la sabiduría es una meta prácticamente imposible, ¿vale? Porque no se puede saber, como ya hemos dicho antes, absolutamente todo de todo, ¿vale? Pero sí que nos podemos acercar un poquito más. Aunque no vayamos a saber muchísimas cosas, por lo menos estaremos un poquito más cerca de esa sabiduría, ¿vale? Entonces, en este grupo, por supuesto, es donde se encontraba Platón, y el filósofo, pues, en este sentido, lo podemos definir, pues, como ese hombre que no deja de andar, no deja de embarrarse los pies, de empolvarse los zapatos, en busca de esa sabiduría, de alcanzar esa sabiduría que sabe que en su totalidad es imposible alcanzarla, pero por lo menos quiere estar un poquito más cerca. Y para ello, pues, se hace un montón de preguntas. Entonces, ¿por qué no podemos alcanzar esa sabiduría al 100%? Pues porque nosotros, a medida que vamos aprendiendo, que vamos conociendo unas poquitas más de cosas, cada vez nos suscitan más preguntas y más preguntas y más preguntas. Esto es como cuando llevas un examen súper bien preparado, ¿vale? Que has estudiado muchísimo, te lo sabes todo fenomenal, y llega el último día, o el día anterior al examen, y te sugieren un montón de dudas. O sea, te saltan un montón de dudas que dices, madre mía, voy a suspender, qué mal lo llevo. Craso horror. Cuantas más dudas tengas acerca de un examen, de todo, más sabes. O sea, tú ten en cuenta que el tonto sabe muy poquito, o el que se ha estudiado el examen una hora antes o el día de antes, como se ha metido todo lo que tiene que estudiarse o todo lo que entra en el examen, o prácticamente todo, de un día para otro, o sea, a lo mejor los conceptos clave los tiene memorizados, pero no aprendidos. Entonces tú, cuando aprendes algo, cuando profundizas más en un tema, cada vez vas conectando más las cosas unas con otras y dices, hostia, esta relación que no había visto aquí, puede ser que esto lo pueda relacionar con esto, que lo pueda conectar con esto, y empiezan a surgirte un montón de preguntas y parece que no sabes acerca de absolutamente nada. Pero sin embargo es cuando más sabes, cuando más preguntas te haces acerca de algo, es porque eso ya más o menos tienes conocido, lo tienes sabido y le empiezas a dar una vuelta. Pero ¿esto será realmente así? ¿O puedo planteármelo de esta manera? Esto me lo han transmitido así, pero ¿realmente es así? Vamos a darle otra vez otra vuelta. Eso es lo que hace el filósofo. Interrogarse sobre todo aquello que ha aprendido, que quiere conocer o que quiere saber, ¿vale? Hacerse cada vez más preguntas. Y bueno, en este sentido, pues siempre llegamos a preguntas que pues no podemos responder, o que no sabemos muy bien qué responder, o que incluso las respuestas cambian dependiendo de la época en la que estemos viviendo. Época me refiero a etapa de madurez. Preguntas como ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué sentido tiene todo esto? Etcétera. Son preguntas que a lo mejor cuando tenemos una cierta edad le damos una respuesta, porque a lo mejor priorizamos unas cosas por encima de las otras. No sé, pues si a lo mejor le haces una pregunta a la pregunta de, yo qué sé, qué es lo que más prefieres en la vida o qué crees que es lo más maravilloso de la vida a un adolescente, pues probablemente te diga que vivirla, disfrutarla al 100%, vivir el momento, vivir cada instante. Pero a lo mejor le haces esta pregunta a este mismo adolescente cuando tiene ya 40 años y a lo mejor lo que te responde es llegar a tener una cierta estabilidad si todavía no la tiene. Tener un trabajo seguro, poder pagar el alquiler o poder pagar el piso,
a lo mejor tener una familia o que a sus hijos no les pase nada, etc. Es decir, que van cambiando nuestras prioridades y con ellas también van cambiando las respuestas que pues le vamos dando a estas preguntas, por así decirlo, trascendentales, ¿no? A lo mejor lo que antes tenía un grandísimo sentido, pues según vamos madurando, tiene menos, ¿no? Es como cuando le preguntas a una persona que tiene sed, qué es lo más importante ahora mismo en ese momento para ella, pues probablemente te diga beber agua, o una persona que no tenga un hogar, pues probablemente te diga que tener una casa. Una persona que se sienta sola probablemente te diga que está rodeada de gente a la que quiere y gente que también le quiere, ¿no? Entonces, siempre estas preguntas las respondemos ante aquello que nos falta, ¿no? Aquello que nos falta, que es importante para nosotros y que queremos conseguir. Sin embargo, pues estas necesidades o estas prioridades van cambiando a lo largo del tiempo y por esto estas preguntas trascendentales de quién soy yo, qué hago aquí, qué sentido tiene todo esto, qué quiero hacer con mi vida o si bajamos un poco más el rango, qué quiero ser de mayor, pues cada vez le vamos dando diferentes respuestas porque volvemos a plantearnos esa pregunta. No tiene una respuesta definitiva para nosotros, sino que a medida que vamos creciendo, que vamos avanzando, que vamos conociendo, pues le vamos dando respuestas distintas. Y aquí pasamos a la segunda parte de este vídeo en el que nos vamos a meter un poquito con Aristóteles. Vale, Aristóteles, que era discípulo de Platón, le situamos también en el siglo IV a.C., y Aristóteles escribió un libro que se titula Metafísica y Aristóteles comienza este libro diciendo lo siguiente: todos los hombres desean por naturaleza saber. También es cierto que pues siempre hay alguno que se despreocupa de esta necesidad de saber o esta necesidad de plantearse distintas cuestiones, ya sea por pereza, por cobardía, por comodidad, que diría Kant, otro filósofo un poquito posterior del siglo XVIII. Porque, a ver, siempre es mucho más fácil que otro piense por nosotros que pensar por nosotros mismos. O sea, tenemos cualquier tipo de problema y siempre encontraremos algún iluminado que nos diga: che, deja de comerte la cabeza, deja de plantearte tantas cosas que te vas a quedar calvo. Y luego está otro tipo de iluminados que siempre nos dice: yo te resuelvo el problema en un momento, haces esto y solucionado, se acabó. Pero si volvemos a la frase de Aristóteles, Aristóteles no solamente dice que los hombres deseemos saber o deseemos conocer, sino que también añade que deseamos saber o conocer por naturaleza. Es decir, que es algo constitutivo nuestro, algo que es intrínseco, que nos define como especie. ¿Y por qué necesitamos saber? ¿Por qué necesitamos plantearnos cosas por naturaleza, por ser seres humanos? Pues porque en realidad somos una especie que necesita encontrar una serie de certezas, que necesita una seguridad, hallar todo aquello que se plantea o que se cuestiona como una búsqueda. ¿Por qué? Porque necesitamos tener certezas, tener una serie de conocimientos o dar respuesta a una serie de preguntas para poder comprender el mundo en el que vivimos, para poder vivir en él y, a ser posible, tener una vida más o menos feliz, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, los primitivos no hubiesen buscado, antes de conocer el fuego, de descubrir el fuego, no se hubiesen planteado, pues, ¿cómo puedo resguardarme del frío? ¿Cómo puedo quitarme esta sensación de que estoy tiritando, de que me estoy muriendo de frío, de que voy a morir congelado? Pues si no se hubiesen planteado esto, ¿cómo puedo solucionar este problema o esta necesidad que tengo? Probablemente no hubiesen descubierto el fuego, probablemente no se hubiesen hecho sedentarios y probablemente no hubiesen utilizado pues, las pieles de los animales que cazaban como abrigo para resguardarse o para cubrirse del frío, ¿no? Entonces, esta necesidad que tenían de resguardarse del frío hizo que se planteasen, ¿vale?, cuestiones de cómo podían resolver este problema que tenían, ¿vale? Y así pues descubrir el fuego, etc.
Pero es que también, o sea, no hace falta que nos vayamos a los primitivos. O sea, si nosotros vemos a un bebé cuando están en esa etapa de que dejan de dormir prácticamente todo el día, empezar a dar saltitos en la cunita, esa etapa. Pues en esa etapa, ¿qué hace el bebé? Pues quedarse asombrado con la boca abierta y con el dedo índice señalar todo aquello que no ha visto antes y quedarse como embobado diciendo, pero ¿esto qué es? O sea, se plantea, aunque todavía no hable, pero se plantea, dices, esto no lo he visto antes, o este quién es, o esto que me hace reír qué es, o esto que me hace llorar qué es. O sea, se plantea, necesita esas certezas, esa seguridad de esto me hace bien, esto no me hace bien, esto tal, esto cual. E incluso cuando somos un poquito más mayores y ya empezamos a leer, o sea, esa necesidad de estar leyendo por la calle todos los carteles habidos y por haber, de decir qué pone aquí y si no lo entiendo, le preguntas a tus padres, decir, ¿me puedes leer esto? Que yo no sé qué pone o qué significa esto. O sea, esa necesidad de preguntar, de plantearnos cuestiones es algo intrínseco nuestro, ¿vale? Y por eso, porque necesitamos plantearnos estas cuestiones pues para conocer el mundo en el que vivimos, para poder vivir en él y conseguir una vida más o menos feliz. Entonces, en este sentido, todo saber, ¿vale? Todas aquellas preguntas que nos planteamos son siempre históricas, ¿vale? Están dentro del contexto histórico en el que nos ha tocado vivir. Obviamente, Aristóteles en el siglo IV a.C., por ejemplo, pues no se planteó nunca, pues yo qué sé, la soledad que pueden llegar a generar los nuevos medios de comunicación, ¿no? Estos tontos del culo que están uno enfrente del otro y no hacen más que mensajearse con el WhatsApp. O sea, vamos a ver, si tienes una persona enfrente, ¿qué necesidad tienes de escribir a otra que no está delante de ti? O sea, escríbela, dices quedamos mañana y mañana hablamos en persona, ¿no? Más viviendo, yo qué sé, si vives en la misma ciudad, si no te queda otro remedio que hacer un Skype porque tienes a la familia en la otra punta del mundo, pues es una manera de solucionarlo, ¿no? Pero esta gente que teniéndose enfrente ni se habla, ni únicamente... Yo siempre tengo la duda, digo, ¿se hablarán estando enfrente por WhatsApp? Tontos hay en todos los lados, que decía Platón, ¿no? O sea que a lo mejor es probable. Entonces, esta necesidad de plantearnos, de cuestionarnos preguntas, de cuestionarnos pues problemas, también está muy enraizado con esa inseguridad que tenemos como especie. O sea, somos los animales más inseguros del mundo. O sea, tú ves desde el momento mismo del nacimiento, ¿no? Ves el nacimiento de un animal, ya sea un perro o una jirafa, y al poco tiempo de nacer, ¿vale? Y poco tiempo te digo a lo mejor cuarto de hora, media hora, echan a andar. O sea, en cambio nosotros, un bebé cuando nace le dejas a la intemperie ahí a la buena de Dios y lo más probable, no, lo más seguro es que se muera. O sea, el bebé desde que nace necesita una serie de cuidados que como no se los den, pues no hay bebé, ¿vale? Necesita que su madre la amamante, necesitan que sus padres les cambien los pañales, necesitan que le coja cuando esté llorando, que le calmen, que le enseñen a andar, que le enseñen a hablar. O sea, somos como especie los más frágiles de todos, ¿vale? Necesitamos de una serie de cuidados antes de empezar por lo menos a andar por nosotros mismos. E incluso ya, bueno, cuando andamos, leemos y todas estas cosas, no eres independiente por cumplir los 18 años, sino que probablemente a los 18 años todavía estés viviendo con tus padres, ellos te alimenten, te paguen mayoritariamente todos tus gastos, etcétera. Es decir, que sigues teniendo esa dependencia, aunque puedas un poco valerte por ti mismo, ¿vale? Entonces, esta inseguridad también nos lleva a no saber nunca responder, ni a poder responder, ni a saber ni a poder, las dos cosas. La pregunta de ¿qué será de mí en un futuro? ¿Por qué? Porque si pudiésemos dar una respuesta a esta pregunta y una respuesta súper sencilla, aparte de que el tema de la libertad se vería un poco coartado, ¿vale? Porque si pudiésemos saber a ciencia cierta y tuviésemos la total seguridad de lo que va a ser de nosotros de aquí a unos años, pues eso significaría que de alguna manera toda nuestra vida
estaría ya escrita, ¿vale? Ya la hubiese escrito un ente superior, llamémoslo Dios, llamémoslo razón de la naturaleza, llamémoslo destino, llamémoslo como queramos, ¿vale? Pero nuestra vida no está escrita y no sabemos lo que nos va a pasar ni dentro de 20 años ni incluso mañana, ¿vale? ¿Por qué? Porque también nos morimos. Y en este sentido, Montaigne es otro filósofo, ¿vale? Tiene una frase muy sugerente a este respecto, que dice que no nos morimos porque estemos enfermos, sino porque estamos vivos, ¿vale? Es decir, que aunque es poco probable que una persona joven se muera de la noche a la mañana, es posible, siempre es posible, ¿vale? Porque no sabemos lo que nos va a acontecer en un futuro, ¿vale? Entonces, en este sentido, esta necesidad de encontrar una certeza, de encontrar un motivo por el que vivir, esta necesidad que tenemos de saber, que es constitutiva de nuestra especie intrínseca, ¿vale? Nos aleja de ese mero vivir entre las cosas, como hacen los animales, ¿vale? De dejar la vida pasar y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Sino que espero que nos suene a coaching, cruzo los dedos para ello, ¿vale? A coaching barato, además. Vivir no es solamente es estar en la vida, ¿vale? Como están los animales, sino que es ser protagonista de la propia vida, ¿vale? Elegir el papel que queremos desempeñar en esta vida y protagonizarlo con autenticidad, con convencimiento, de la mejor manera posible, ¿vale? Porque si no, la vida pasará de largo y nosotros no habremos vivido. Estaremos más o menos vivos, ¿vale? Pero no habremos vivido absolutamente nada, no habremos sido protagonistas de nuestra propia vida. Bueno, hasta ahora solo hemos hablado de nosotros mismos, de las inseguridades que nos embargan, de que no somos capaces de responder de una forma definitiva a la pregunta ¿qué va a ser de mí en un futuro o qué va a ser de mí mañana? Pero no vivimos solos, sino que también convivimos con los demás. Entonces, todas estas inseguridades que nos embargan a nosotros mismos, este no saber responder a las preguntas de qué va a ser de nuestra vida en un futuro, también les asaltan a los demás. Entonces, esto hace que la inseguridad aumente. Esa inseguridad que teníamos a nivel individual aumenta en la medida en que vivimos con los demás. ¿Por qué? Porque los comportamientos de los demás o las decisiones que tome el resto de personas que conviven con nosotros no nos son previsibles al 100%. O sea, no sabemos, en un sentido llano, saber por dónde nos va a salir cada persona. O sea, puede suceder que todos esos proyectos que nosotros nos hemos configurado para nuestra propia vida, de aquello que queremos llegar a ser o el cargo que queremos desempeñar, sean los demás los que frustren ese proyecto. Por ejemplo, yo puedo decidir que cada vez que cojo el coche, atenerme a las leyes de seguridad vial que están establecidas, ¿vale? Pero otra persona puede saltarse esas reglas, ¿vale? Por ejemplo, una persona que tenga, yo qué sé, un coche que le permita ir al doble de la velocidad de la velocidad establecida, dices, ¿qué necesidad tengo yo de ir a 120 cuando puedo ir al doble de velocidad? ¿Vale? Entonces, el comportamiento de esta persona no lo podemos prever. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, esa persona es libre, ¿vale? Y ser libre, ¿qué significa? ¿Qué significa la libertad? ¿Significa hacer lo que nos dé la gana, lo que se nos antoje en cada momento? No. Ser libre en un sentido más profundo, lo que quiere decir es que estamos obligados a elegir, ¿vale? Estamos forzados a decidir lo que queremos hacer en cada momento, ¿vale? Pero sin por ello estar de alguna manera seguros a acertar con esa decisión que tomemos. O sea, nosotros somos libres de decidir lo que queremos hacer, pero esa decisión que tomemos puede no ser la más acertada, ¿vale? Y eso nunca lo vamos a saber, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma manera que yo libremente decido, porque considero que es lo mejor para prevenir mi vida y para prevenir la vida de los demás, acomodarme a la velocidad establecida en cada momento, otra persona también puede elegir libremente saltarse esas leyes de tráfico.
Y a lo mejor, por el hecho de que esta persona decida libremente saltarse las leyes de tráfico, acabar teniendo un accidente, ¿vale? Yo he cumplido con las leyes, con lo establecido, porque así lo he querido, porque así lo he decidido libremente, pero otra persona puede haber querido otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando mi libertad se combina con la libertad de las demás personas, surge una mayor inseguridad, porque ya no solamente tenemos que atenernos o pensar en aquellas decisiones que queremos tomar para nuestra propia vida y si serán las correctas o si no, sino que también tenemos que tener en cuenta las decisiones que tomen los demás, porque también nos afectan directamente a nosotros. Entonces, para concluir ya este punto, lo que podemos ya resumir es que para estar seguros, como seres humanos que somos y que por naturaleza queremos saber y que estamos destinados a buscar una serie de certezas que como el náufrago que tras hundirse el barco necesita o se adhiere de una forma natural, de una forma instantánea a la primera tabla que encuentra por el mar para mantener su vida, pues nosotros también necesitamos una serie de certezas, una serie de respuestas para dotar de sentido a nuestra propia vida. Es como cuando estamos perdidos en el mundo, no sabemos muy bien qué hacer, no sabemos muy bien por dónde salir y nos aferramos a algo, a una esperanza, a un sueño que tengamos y apostamos por ese sueño para cobrar o para dotar a nuestra vida de sentido, ¿vale? Porque no podemos vivir en una inseguridad permanente, no podemos vivir sin tener, digamos, ningún sueño que cumplir o ninguna meta que alcanzar, ¿vale? Nos aferramos a lo que consideramos que va a dotar de sentido a nuestra vida. Entonces, eso al fin y al cabo es la filosofía, ¿no? La filosofía al fin y al cabo es como una serie de ideas, un conjunto de ideas en las que nosotros creemos, ¿vale? Para poder seguir viviendo, ¿vale? Para poder hacernos una imagen del mundo en el que vivimos, una imagen que para nosotros tiene sentido y que nos permite alcanzar en mayor o menor medida una vida feliz, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que de alguna manera o en cierto sentido todos los hombres nacemos filósofos. ¿Por qué? Porque de una manera implícita, ¿vale? Todos recibimos como una serie de ideas, una serie de visiones del mundo, una forma de interpretar la realidad, ¿vale? Que nos ha sido legada, ya sea por la familia, por la sociedad, por tradición, etc. Por ejemplo, en los años 60 se extendió que en América que el mejor modelo de vida era aquel que consistía en tener una casa con jardín, una familia numerosa, tener electrodomésticos en la casa, un automóvil por supuesto y tener éxito en el trabajo. Entonces se extendió este modelo de vida como el modelo de vida americano de los años 60, que luego también pues países europeos se acomodaron a él o intentaron aspirar a ese sueño americano. Entonces, una cosa es que nosotros después de razonar, después de meditar, pues este modelo de vida que me imponen o que se me anuncia o que se me publicita, ¿es realmente la vida que quiero vivir? ¿Es realmente una buena vida? ¿Voy a ser feliz de esta manera? Y a lo mejor podemos llegar a la conclusión de que pues efectivamente nos gusta este modelo de vida, ¿no? Oye, tener una casa, una familia, un automóvil para poder desplazarte libremente, tener éxito en el trabajo, pues no está nada mal. Entonces, nosotros cuando críticamente, cuando pensamos por nosotros mismos y decimos, pues, oye, la verdad que no lo había pensado y me gusta este modelo de vida, lo quiero adoptar para mi propia vida, vale. En ese momento sí que estás pensando por ti mismo y estás haciendo por ti mismo tu propia filosofía, ¿vale? Tu propia visión de la realidad. Pero otra cosa es que tú adoptes este modelo de vida porque es algo que te imponen, porque es algo que te transmiten, porque es algo que pues así lo publicita la sociedad. Es decir, una cosa es aceptar esa vida porque tú críticamente lo has meditado, lo has pensado por ti mismo y consideras que no está nada mal. Y otra cosa es que lo aceptes acríticamente. Es decir, como un tipo de prejuicio, que los prejuicios pueden ser positivos o negativos, ¿no? Esta imagen del mundo que se me ha vendido,
pues es la que tengo que aceptar y ya está, ¿vale? Eso no es hacer filosofía, ¿vale? Eso es, de alguna manera, pues acomodarte en tu propia vida a aquello que te imponen, ¿vale? Sin pensarlo absolutamente nada, sino que esto es la moda, esto es lo que vende, pues me adapto a ello. Y otra cosa es que tú te adaptes a ello, pero porque consideras que es lo mejor para ti, ¿vale? Que pensándolo críticamente, pues esa vida no está nada mal, me gusta y por eso la acepto, ¿vale? Entonces, la filosofía fundamentalmente es poner a prueba todos esos prejuicios que nos han transmitido, todas esas ideas que se nos han legado, ya sea por tradición, por familia, por la sociedad, etc. Y darles una vuelta. Decir, verdaderamente yo considero que esto es así, verdaderamente yo acepto esto por mí mismo o solamente porque me lo imponen, ¿vale? Con esto ya culminamos este primer vídeo introductorio a la filosofía, que es esto de la filosofía, y en el próximo vídeo nos adentraremos en los diferentes ámbitos del saber. Hasta la próxima.